Brothers Bond Straight Bourbon. Este es un producto que no se vende en Chile. Me lo trajo un amigo desde Estados Unidos. Yo se lo encargué. Él iba a venir de visita a Santiago y pudo traérmelo. Straight Bourbon significa que está fabricado en Estados Unidos, que a lo menos 51% del grano utilizado es maíz. Se utiliza en barricas de roble blanco estadounidense y está añejado a lo menos 2 años. Pero como no tiene denominación etaria en la etiqueta, significa que particularmente este Straight Bourbon está añejado a lo menos 4 años. Porque si el periodo de añejamiento es inferior a 4 años, hay que incluir esa información en la etiqueta. Dado que no está presente, uno concluye que es a lo menos 4. Este Bourbon tiene la particularidad que fue propuesto por 2 actores, Ian Somerhalder y Paul Wesley. Esas son las firmas que aparecen en la etiqueta de la botella. Estas dos de acá. Estos actores, o estas 2 personas, trabajaron en una serie que se llamaba Vampire Diaries y sus personajes eran hermanos. Eran unos vampiros que compartían un lazo muy fuerte. En realidad nunca me quedó claro cuál era ese lazo, más allá de que les gustaba la misma mujer. Pero el concepto detrás de esto es que cuando estos 2 actores estuvieron trabajando, haciendo esta serie, por más de 8 años, se hicieron amigos. Forjaron una amistad y solían beber bourbon juntos. Entonces se hicieron tan buenos amigos y les gustaba tanto el bourbon que dijeron, oye, ¿por qué no nos asociamos y hacemos una marca de bourbon? Y esto es lo que estamos revisando ahora. Por eso se llama Brothers Bond o vínculo de hermanos o lazo de hermanos, porque los personajes que ellos hacían en la serie eran hermanos. La historia de esta marca o de este producto no es más interesante que eso. Entonces uno se preguntará, ¿cómo puede ser que estas personas, que son actores, que no son destiladores, no son productores de bebidas espirituosas, se atrevan a lanzar un bourbon? Bueno, no es algo muy extraño que alguien famoso o alguien que ha adquirido cierta popularidad use su nombre o use su firma para lanzar algún producto. Existen perfumes de gente famosa, ropa de gente famosa. Aquí hay un bourbon de estos 2 actores que les fue bien con esa serie. ¿Qué más sabemos de esta marca? Bueno, que tienen que externalizar la producción, hacer un contrato o algún acuerdo con alguna destilería que les fabrica el producto para que ellos puedan poner la etiqueta de su marca y su firma. Entonces, generalmente cuando ocurre este tipo de cosas, la persona que la firma no tiene la expertise de saber de qué forma destilar o cuál es la técnica correcta, pero sí tiene alguna idea de cómo quiere que sea el perfil del producto. Entonces, lo que es de esperarse es que estas personas se hayan puesto de acuerdo en cómo querían que fuese su bourbon, y con esas especificaciones el productor o la destilería con la que hayan hecho el trato trata de acercarse más a eso que estaban proponiendo los dueños de la marca. Se lanzó en el año 2021 y usa una mezcla de 4 granos: maíz, centeno, cebada malteada y trigo. Lo hace en distintas proporciones, pero lo que uno puede encontrar en la página web es que 62% de la receta de granos es maíz y 22% es centeno. ¿Qué es lo que uno esperaría? Que el maíz aporte dulzor, como suele tener el bourbon, que el centeno aporte aromas y sabores especiados, ¿cierto? Algo más picante. El trigo generalmente aporta un perfil más suave y la cebada malteada sabemos que aporta complejidad o capas de sabores que pueden ir evolucionando según el roble en el que fue añejado, según la antigüedad o según las condiciones climáticas. La presentación de la botella es bastante similar a los whiskies irlandeses. Nosotros sabemos que en Estados Unidos se adoptaron las tradiciones irlandesas de destilación de whisky, por eso se escribe la palabra whisky con E. Es una botella transparente, podemos ver el color del producto y la etiqueta tiene un árbol que hace referencia a los 4 granos que ya mencioné. Voy a leer la parte de atrás de la botella, o la etiqueta que aparece en la parte de atrás de la botella. Dice:
Nuestra hermandad nos trajo hasta aquí con todos ustedes. Honrando las tradiciones del clásico bourbon estadounidense, Brothers Bond encarna el meticuloso método artesanal y es destilado con precisión a partir de agua filtrada con piedra de caliza en columnas y alambiques de cobre. Luego añejamos el espirituoso por más de 4 años en barricas de roble virgen estadounidense profundamente carbonizadas y seleccionamos a mano 3 particulares recetas de grano para crear finalmente este bourbon de 4 granos y alto en contenido de centeno. El resultado es una expresión con varios matices refinados y ricos. La vida se trata de experiencias. Hemos fabricado este bourbon seleccionado a mano con la esperanza de que usted pueda fortalecer los lazos antiguos y nuevos, recordar, compartir y disfrutar todo lo que él ofrece. Saludos, Ian y Paul. Bien, ¿qué más dice la etiqueta? Batch seleccionado a mano y dice que es el batch número 34. Voy a abrir la botella. Tapa de madera, bonita, da cierto toque artesanal y corcho real. No está mal la presentación de esta tapa. Lo servimos. Es un color bien ligero, tonos similares a la miel, cercano al dorado. Generalmente los bourbon suelen ser un poquito más oscuros o más anaranjados. Este no, este es bien liviano, dorado y puede ser un poco amarillento. Se forma una corona notoria, bonita, van cayendo las lágrimas, ¿sí? Y comenzamos en nariz. Ok, se siente picante, me agrada, y se siente carameloso. Partimos bien. Esto es lo que uno esperaría de un bourbon. Un aroma especiado, con cierto picor, y un dejo acaramelado, dulce. Es lo que está logrando hasta ahora. Sigamos. No es tan alcohólico. Yo me esperaba que fuese más alcohólico. La especia es más notoria que el dejo alcohólico. La nota de plátano no es tan fuerte como a mí me gusta en un bourbon, pero está bien. Parece ser un bourbon bien liviano este, en nariz. No es para nada complejo. Voy a dejarlo descansar un momento porque me picó bastante. Sigamos. Y hay un dulce similar a la miel. Eso es, no es tan complejo, no hay muchas capas de sabores. Yo diría que está entregando lo que uno esperaría en un bourbon tradicional. Veamos qué pasa en boca. Me gustó este Brothers Bond. No esperaba que me gustara tanto como lo está haciendo. Es una sensación algo aterciopelada, que eso puede ser aporte de las recetas que incluyen cebada malteada. También es bastante picante, tiene el carácter fuerte del bourbon, pero también es ligero, no es difícil, pasa rápidamente, es fácil de enfrentar. Parece ser bien adecuado para conversar con alguien. Es un bourbon que no te intenta distraer, es un bourbon que no intenta ser muy complejo. Veamos qué más hay. Fuerte influencia de los granos de centeno. El picor es más notorio de lo que suelen ser en un bourbon tradicional. No está mal. No encuentro la nota de plátano, eso estoy echando de menos.
Es bien corto, se siente esta textura terciopelada, pero no permanece en boca. Pasa muy rápidamente. Está presente el dulzor acaramelado, que también es de esperarse en un bourbon, y también se siente esta sensación desbalanceada. Nosotros habíamos dicho que los Tennessee Whiskey, como por ejemplo Jack Daniel's, son un poco más suaves y un poco más balanceados, mientras que los bourbon tradicionales no lo son, resaltan más sus notas picantes y sus notas acarameladas. Este en particular no resalta tanto las notas acarameladas, pero sí las picantes. Veamos qué más hay. La verdad es que es bastante suave este bourbon. Y a pesar de ser agradable, a pesar de ser bueno, está rico, me gusta, no es tan interesante. No es un bourbon que te vaya a entregar mucha complejidad o que te vaya a distraer sobre lo que tú estás conversando. No hay que esforzarse mucho. A mí me suele pasar que me trato de concentrar en los sabores cuando el producto no es necesariamente tan complejo. Entonces, hay que tratar de evitar pensar mucho estos productos o tratar de exigirle cosas que ellos tampoco pretenden entregar. Parece ser un bourbon de ocasión, parece ser un bourbon bien hecho, con un perfil bien definido, liviano, ocasional, fácil, agradable, amistoso, pero no necesitas ahogarte en los pensamientos tratando de analizarlo. Vamos a tratar de evitar hacer eso. Otro elemento que también está presente y tampoco es tan difícil de encontrar es el dejo a roble. Los bourbons suelen usar roble blanco estadounidense de primer uso, nuevo. Por lo tanto, hay un dejo medio herbal, bien marcado, su sabor a madera, y el tostado no se lo estoy sintiendo. Lo esperaba que fuese más tostado o algún dejo medio carbonizado, como decía la etiqueta. No estoy encontrando eso. Última vuelta antes de la apertura. A medida que lo voy probando, siento que es cada vez más liviano. Puede ser que yo me estoy acostumbrando y que estoy generando tolerancia. Y como no es tan complejo, tampoco es que vaya a evolucionar a entregarte sabores distintos. Entonces tiene picor, especiado, algo así como pimienta negra, algún dejo herbal propio del roble y algo acaramelado. Echo de menos la nota de plátano, echo de menos que sea un poco más dulce, pero sí encuentro interesante la suavidad, que puede ser influencia del grano de trigo. Ahora sí, veamos qué pasa con agua. Voy a ayudar a que se pase la fase oleosa. Ya está. Mismo comportamiento, es un movimiento muy ligero. Todavía está la corona con las lágrimas que van cayendo. Y veamos qué pasa en nariz con agua. Ok, siento que está un poco menos brillante que antes. Más presente el carácter herbal, los tonos de madera. El caramelo sigue estando presente, pero tengo que ir a buscarlo. Y el picor que antes yo tenía en nariz se calmó. Puede ser simplemente que yo generé tolerancia en este rato. Ah, ahí está la nota de plátano. Yo quería sentirla. Sí. Puede ser que había que liberarla. Sí, está bien, está bien. Tradicional carácter de un bourbon. Puede ser un bourbon ligero, pero es lo que uno esperaría. Bien, veamos qué pasa en boca con agua. Seco, astringente. No era antes así. Parece que el efecto del agua sí tuvo consecuencias o sí se transformó en un producto un poco más interesante. Entonces aparece una sensación de astringencia en paladar. Puede ser que ahora esté notando un poco más el tostado que yo también echaba de menos. Sí, hay un carácter de tostado de barricas. Y como ahora estamos en el espectro seco de los sabores, hay algo que me recuerda a los frutos secos, pero dulces. O sea, no es como una nuez, tampoco es tan denso como una avellana. Veamos otra vez. Puede ser dulce como las almendras. Sí,
Mira, no me lo esperaba. Se está convirtiendo en un producto más interesante este Brothers Bond. El picor sigue estando presente, pero ya no es tan agobiante como antes. Sigue dominando y deja una sensación cálida en la boca. Es bastante agradable este bourbon. No quedaría nada mal con hielo. Es lo que a mí me dan ganas de intentar. Sigamos. Bueno, se pasó definitivamente la sensación aterciopelada. Ahora es mucho más áspero. Se queda más rato en lengua y paladar. La sensación de nota de plátano sí puede ser, ok, está presente, pero me gustaría que fuese más. O yo esperaría más de un bourbon. A ver, yo esperaría que un bourbon tuviese más fuerte su nota de plátano, eso estoy diciendo. Última vuelta antes de finalizar. Dulce como el caramelo, especiado, nota de frutos secos como almendras y tostado. Ese es todo el perfil, no creo que haya más elementos que esos. Y estoy siendo generoso, me estoy esforzando. Pero me estoy esforzando teniendo cuidado de no sobreexigirle. Yo no quiero arruinar este producto. No quiero estar haciendo más esfuerzos de lo que él espera que yo haga. Y ahora sí, finalizamos. Es un final bastante claro, bastante evidente. Es un final cálido, es un final herbal y es un final especiado. Y con esto ya vamos cerrando. Este producto a mí me costó unos 40.000 pesos chilenos, que deben ser 43 o 44 dólares. Es el precio en el que se mueven los bourbon de esta categoría. Es de esperarse. No hay nada muy especial, no hay nada que destaque particularmente, pero sí está en el nivel que uno espera. Definitivamente. No es malo, puede ser que sorprenda porque es un producto que proponen dos actores y es lo suficientemente bueno. Yo me llevé una buena impresión. ¿Con cuál lo podemos comparar? A ver, yo diría que me gusta más que el Jack Daniel's Old No. 7. No se pongan a pelear, yo ya sé que técnicamente no es un bourbon, pero tiene una receta de grano similar y prefiero este Straight Bourbon. No estoy seguro que me guste más que el Buffalo Trace, puede ser bastante similar. Y definitivamente no me gusta más que el Bourbon Bullet. El Bullet tiene bastante más marcada su nota dulce de caramelo. Entonces, yo diría que es un buen producto de entrada. Es un producto con un perfil amistoso. Funciona perfecto para compartir, para ir a beber algo con un amigo, para escuchar una historia, conversar sobre algo. No es muy complejo, no te va a distraer, te va a acompañar, va a hacer la velada más amena. Bien, funciona bien. Pero funciona bien para esas ocasiones. No funciona bien para analizarlo, para descubrir si tiene complejidades, para ir si evolucionan sus capas de sabores. No, no es para eso. Si a usted le gustan los bourbon fáciles, ligeros y más picantes que dulces, esta es la opción correcta. Puede ser un buen competidor de Buffalo Trace y quizás puede ser buena idea hacer algo de coctelería. Por ejemplo, un Old Fashioned. Me imagino que quedaría perfecto con este tipo de bourbon. O quizás un whisky sour. Bueno, ya puede ser que lo estoy extendiendo mucho, pero es ese tipo de perfil de producto. Bien. Brothers Bond.